Bienvenidos y bienvenidas a Cine Experiencia, un podcast para hablar de cine y filosofía irresponsablemente. Mi nombre es Laura. Y yo soy Vivian y hoy vamos a hablar de un tema que ustedes nos enviaron por Instagram. Nos pueden seguir allá. Les Vayan y síganos. preguntamos, sí, les preguntamos de qué tema les gustaría que habláramos y una de esas respuestas dijo que Cine colombiano. de cine colombiano. Y nos pareció muy oportuno, muy chévere hablar de cine colombiano, nos gusta. Y bueno, en fin, este es el momento de hablar de cine colombiano. Y el tema es... Chan, chan, chan. Vamos a hablar sobre cómo las estructuras sociales determinan a un sujeto. Sí. Básicamente. En Colombia, obviamente. En Colombia. En el cine colombiano, específicamente. En el mundo. Pero específicamente en Colombia, obviamente a través de dos grandes pelis en dos barrios distintos. Un barrio en el sur de Bogotá y la otra en un barrio en Medellín. Sí. Pero ya les contaremos de eso. Por ahora vamos con el filósofo del día de hoy. Bueno, este filósofo es curioso porque no es filósofo propiamente. Ah, bueno, sí. No. Sino es sociólogo. Eso sí. Pero igual su pensamiento, y de hecho cualquier pensamiento, pueden marcarse en lo filosófico. Yo creo que sí. es muy súper filosófico. Sí. Este man, igual. Que se llama Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu era un sociólogo francés, murió en el 2002. Y él desarrolló como mucha teoría alrededor de los capitales, de los tipos de capitales. Entonces, como el capital cultural, el capital simbólico, el capital económico. Y como todo alrededor de lo que es la estructura social puede determinarnos como individuos dentro de la sociedad. No. Este señor tiene muchos conceptos importantes, como que atraviesan toda su filosofía dentro de su sociología. Bueno, su teoría sociológica. Sí. Y uno de esos conceptos es el hábitus, que son las acciones que están determinadas por la sociedad a nuestro accionar, por decirlo así, pero nosotros no nos damos cuenta, no somos conscientes de esos hábitos que están muy catalogados o como que se distinguen mucho entre las clases altas y las clases bajas. O sea, un ejemplo súper básico. Como que uno, si estás en una clase baja, como que este hábitus determina un poco cómo hablas, cómo caminas, cómo piensas un poco y especialmente tus gustos también. Bueno, especialmente no, pero también los gustos. Que cambia mucho también con la clase alta o cosas así, sus formas de ser, que yo creo que funciona cuando uno lo ve, voy a decir algo muy tonto, pero a veces cerca como a mi trabajo son así muy estirados y uno dice, a veces ves como a ciertas personas que tú puedes como agrupar muy fácilmente, decir, estos son como clase alta. Ajá. Que incluso físicamente tú ves una persona pasando y dices como... Es como riquillo, o sea, como que tiene pura cara de riquillo, su manera de caminar, cómo se viste, cómo habla, incluso algunas facciones que eso me parece muy curioso. Y me ha pasado estando allá y en algún momento lo socialicé con las personas que tienen alrededor y con Paz. y estuvimos un poco de acuerdo en que eso, por alguna extraña razón, es identificable. Sí, pues es que yo siento que igual obviamente la forma en la que uno se posa y se muestra pues en el mundo sí es muy evidente. Entonces la forma en la que uno habla, por ejemplo, sí determina, no sé, el nivel educativo en el que estás o no sé, también la familia, cosas como de la familia, cosas de la crianza. Hay un ejemplo que da Bourdieu. Ajá, del barrio, del neighborhood. Un ejemplo que da Bourdieu en uno de sus libros, donde dice precisamente que este hábitus incluso podría decirnos como qué es lo que come un obrero y cómo come un obrero. Okay. Entonces es como esto obviamente es distintivo y o sea, marca la diferencia entre él y, por ejemplo, una persona que tiene mucho dinero, por ejemplo, o un académico, un científico, o un empresario. Entonces, pues sí, evidentemente obedece a las condiciones sociales en las que se desenvuelve cada individuo y pues eso va marcando también un poco la forma en la que habita el mundo, cómo lo habita. Y con esa distinción de los gustos y el hábitos y todo lo que estabas diciendo, también se genera una distancia muy amplia entre las clases y en esta estructura social que tenemos.
en el Sí. mundo y pues acá en Colombia bien marcada también. En Colombia hay algo muy curioso y es que al parecer nosotros, al parecer, nos contaron los chismosos, que la forma de estratificación existe, o sea, como existe acá, solo existe acá, o sea, es como propia, propia de nuestro país. Y O es, sea, con pues los ustedes conocen cosas numeritos así de y... 1 a 6 y tal, y esto existe desde los años 80, también como por política de gobierno para poder hacer el cobro de los impuestos y demás. Entonces, obviamente, si una persona gana mucho más, como en los estratos 5 y 6, que es como está determinado, pues son las personas que un poco subsidian a las clases más bajas, que son del 1 al 3, y el 4 es como la clase media, como lo que establece más o menos cómo está a nivel económico el Pero, y país. las clases bajan, o sea, el más bajo no es 1 y 2 y la media, o sea, ser 4 es clase media, ¿o sí? Como Sí, 3 en 4 teoría, media. no, 4. 3 es, Hasta el 4 es media. 3, Eso me sí. parece raro. Es rarísimo. En la teoría, no en la En, En la práctica. teoría, en sí, la sí, teoría es en la así. teoría. Igual la cuestión es que hay algo muy curioso que también estaba leyendo y es que, digamos, eso lo leí también hace tiempo, pero la estratificación aquí tiene su forma de ser, es que se basa en las fachadas, por ejemplo, de las casas, en los materiales que se usan en la construcción y todo eso, no en los niveles de... ay, ¿cómo se llama eso? Ingreso. Ajá. No como O en, sea, pero no en como en ese los ingresos de momento. las personas. Sí, no, y aún acá es difícil porque, digamos, en otros países se hace por eso la declaración de renta y de esa manera calcula quién da más o menos impuestos. Pero acá no. Acá por eso existe como todo lo del censo y lo del DANE y es como, ¿y de qué está hecha su casa? Y ta, ta, ta. Y ese tipo de cosas Guacha. existen como alrededor de fachadas, literalmente, como fachadas de la casa. Vamos a hacer estratificación social y los barrios de 1 a 3 se ven de cierta manera, 4 es otra vaina y 5 y 6 pues ya. Otra vuelta. Exacto. Y pues obviamente como que se establecen estos barrios ya de clase alta o clase media o clase baja. Entonces, esa estratificación obviamente tiene que ver muchísimo con pues lo que dice Bourdieu, con lo del hábitus. Y hay otros dos conceptos que son súper importantes en su teoría, que son el campo o los campos y el capital, que el capital está dividido en económico, social, cultural y simbólico. Entonces, en el terreno de los campos, son básicamente estos grupos que se hacen en donde se desenvuelve pues cierto tipo de gente. Entonces, el campo económico es donde pues están cierto tipo de personas. O sea, eso como que va estableciendo una especie de nichos donde se mueve cierta gente. Hay campo cultural y en el campo cultural, por ejemplo, hay gente que pues también establece sus propias reglas, sus propias costumbres dentro de ese campo y un poco cierran esos campos. Sí, como muy nicho finalmente. Tal Que cual. igual es lo que pasa a veces. A ver, un ejemplo no muy lejano. Hablemos del campo. Bueno, ¿puedo decir campo? No sé. No, porque ahorita la me acusa porque estoy usando mal la palabra campo. Pero bueno, no, en el cine, por ejemplo, en la producción audiovisual o eso que es algo que conozco y que puedo hablar. Lo que tú dices, o sea, sí son unos nichos, son unos círculos, es un grupo de gente que finalmente cierran y no es tan fácil que entren otras personas para trabajar y entonces uno siempre se encuentra, es una producción como de acá y después vas y conoces otra productora y entre todos como que se conocen todavía o... Sí, No, y en el campo académico es y igual. peor, claro, Y y en peor, todos sí. lados. Entonces sí, también siento es eso, como que lo que pasa en eso es que se va cerrando a otras personas. Y pues que obviamente, digamos, en relación con lo que dice Bourdieu, pues acceden estas personas que tienen cierto capital, que ahí viene la parte del capital. Además, otro Entonces, por capital. ejemplo, puede ser capital económico, que nos referimos al capital económico como pues tienen medios económicos para desenvolverse en ciertas cosas. En la vida. En la vida. El campo cultural, que son los conocimientos, el nivel intelectual que tengas, como las cosas que has aprendido en tu vida. El campo... El capital social. el capital social, que es las influencias que tienes, o sea, como con quién te hablas,
con cuántas personas puedes establecer como contacto social y demás. Que hay como lo de la rosca también, Ajá, que yo como hablaba la un poco rosca, del nicho, es tal básicamente cual. tener capital social, es un poco, Y capital cultural. y Y capital a veces cultural. económico. Y el capital simbólico, que es el prestigio, reconocimiento y la autoridad social, que es muy importante para ciertas profesiones. Para este tema pensé en una película muy buena, de verdad es muy buena, véanla, está en RTVC Play, está gratis, pueden ir a verla. No, y en Eh, RTV hay además un montón de películas que tienen que ir a ver. Y en Retina sí, Latina. sí, es buenísimo además, o sea, solo entras y las ves, es gratis, hay un montón de cine colombiano muy chévere, pero bueno, esta película que se llama Silencio en el Paraíso, que yo diciéndole Silencio de los Inocentes como toda la semana, que claramente no es porque esa es la de Hannibal. Pero bueno, el nombre también le habría podido funcionar a esta película porque, bueno, esta película es del 2011 de un señor que se llama Colbert García. Esta fue su ópera prima de ficción. La verdad no conozco más del señor. Vi que tenía otras dos pelis un poco raras que no vería. Como muy, o sea, la sinopsis y la foto muy, muy raras. Esta película habla sobre un tema como trascendental para nuestra historia y muy horrible, que son los falsos positivos. Sin querer, o sea, de verdad sin querer, pensamos cómo llegó la pregunta, bueno, la sugerencia desde Instagram, pensamos, ay, sí, cine colombiano, se nos vino este sociólogo a la cabeza y estas películas, pero viéndolas y hablando aquí tras bambalinas es chistoso, y la peli de lado, que también ahorita ya hablaremos de ella, eh, terminamos en un tema coyuntural ahorita porque está en juicio un señor innombrable que tiene todo que ver con los falsos positivos y los paramilitares. Ajá. Con ambas, literalmente con el momento de ambas películas. Sí. O sea, tanto para esta película que pues, como dice, es de falsos positivos, como la mía que es básicamente la historia de un grupo paramilitar en el que él y su hermano fueron los fundadores. Sí. Pero llegó de verdad. O sea, que igual yo creo que ya sabrán nuestra posición política al respecto, pero pues sin querer. Pero bueno, bienvenido el tema justo en este momento tan importante, tan histórico de este juicio que me parece valioso, pase lo que pase. Me encanta ver esto, o sea, es como todo un acto político encontrarse a este señor siendo juzgado por una jueza además brillante, o sea, la vieja es una dura, es súper, no sé, yo la amo, es como mi heroína. Entonces, bueno, en fin, esta película del 2011 Para de este continuar. señor, ese pequeño paréntesis, esta película trata sobre un chico que se llama Ronald, creo que se llama Ronald, que habita en un barrio del sur de Bogotá que se llama El Paraíso. Él tiene que trabajar muy duro porque tiene que sostener a su familia, pues tiene que ayudarle a su mamá, su hermana tiene un hijo, su hermana es muy joven y tiene un hermano vaguito. El papá pues creo que murió. O sea, no lo dicen como específicamente, Puntualmente. pero pues hay ciertas cositas que le hacen pensar a uno pues que el papá murió. Este chico es muy chévere y es súper luchador. Él tiene una bicicleta gigante en la que hace como perifoneo. Entonces, como la mejor carne del paraíso. Bueno, empieza como haciéndole publicidad a un motel. Y es buenísimo. Es como, yo no me acuerdo qué hice, lo hice perfecto, por favor, véanlo. El único lugar donde las personas quieren estar una encima de otra. Sí, sí, sí. Motel El Paraíso, el único lugar donde la gente quiere estar encima de otro, algo así. Es muy chévere. El chico de verdad es lo máximo y se la rebusca un montón y va y le dice al de las frutas como, ay, pero mi publicidad es muy importante, no sé qué, esto le ayuda a su negocio, págueme. Ay, ahorita no tengo plata, pero voy a hacerle los 15 a mi hija. Y es como, o sea, no tienes plata para darle a este chico, no sé cuánto cobrará, 2.000 pesos, pero sí, no, es que voy a botar la casa por la ventana por los 15 de mi hija. Este tipo de cosas, ¿no? Este chico, bueno, la lucha mucho, también en el fondo hay una historia de amor, pero es una situación difícil. Es en un barrio en el sur de la ciudad, pues muy popular, mucha gente, mucho ruido, y hay un grupito de chicos que le piden, pues piden como vacunas a los negocios. Este muchacho, pues él también está en su bicicleta, es como un negocio andante, y también le piden vacuna, pero la verdad es que al chico
pues no le va bien. Es muy difícil, o sea, para sacar plata, para subsistir y además para pagar la vacuna, está muy complicada la vuelta. Claro. Y todo el mundo como, no, pero es que todo está muy mal y ahorita no tengo plata y no le pagan además por su publicidad. Entonces él está bajo una situación económica muy complicada. Muy, muy difícil. En uno de esos días llega una señora y se ponen ahí en un localcito con un letrero que dice vacantes y muchos chicos llegan allá y les tienen una buena oferta de trabajo. Él quiere hacerle publicidad, pero bueno, no, ella dice que ese negocio no necesita publicidad, este tipo de cosas, bueno. Pero él sigue con su situación precaria. Me pareció pertinente esta peli para el tema del que queríamos hablar porque está hecha en un barrio donde vemos a muchachos que no tienen capital cultural, claramente no tienen capital económico, simbólico menos, o específicamente este chico pues no lo tenía, o bueno, no, de pronto simbólico sí, como que era reconocido entre la gente, sí, digamos, sí se hacía ver con su bici, también era pues muy espontáneo, era muy chévere, es una persona muy pila, pero pues ¿qué pasa? O sea, están dentro de una estructura social, como diría Bourdieu, y están dentro de ese hábitus que no le permite, pues que es muy difícil salir de ahí, es muy, muy complicado, como el man era muy talentoso y es de esta gente como súper fuerte que lo hace y lo hace con gracia, pero, por ejemplo, va y le dice a un amigo, no, ya no sé qué hacer, ya no me... O sea, obviamente esto no es tan rentable. Y el man, no, pues tengo una súper idea, roba. Es como, primero, bueno, la idea es como, ven, yo te presento como a un maestro de construcción a ver si tiene trabajo, creo que era una persona de rutas de buses, era más bien, sí, el otro amigo era el de maestro de construcción. Le dice, bueno, esto no se pudo, pero te tengo otra súper opción, robar. Eso tú empiezas ahí con un celular, una billetera y esfaldilla, ya sales, no piénsalo, es una gran oportunidad. Entonces ahí vemos ese capital social, ¿no? Es chistoso. Es diferente a si eso le pasa a otra persona en otra clase social. No le van a decir, es como, no, tranqui, no, mira, conozco un amigo ricachón que necesita esta publicidad. O que tiene una empresa y puede contratarte. Exacto, O que de tienen repente otros tus papás medios. simplemente te puedan dar plata y tú no tengas ni siquiera esos problemas en la cabeza. Total. O sea, te gusta, dale, pero por gusto y no por necesidad, a pesar de que tengas el talento. Entonces, y pues lo grave también de todo esto, de lo que habla Bourdieu y de la, como de la importancia, no, sino de lo que sucede entre esas distinciones, pues lo que hace es que son fatales un poco para estos personajes, porque entonces tú no tienes muchas opciones y lo que pasa pues es que te toca sucumbir como a esas opciones que quedan, que son pues trágicas, Y pues que son igualmente violentas. por necesidad. Y pues obviamente, pues, no sé, yo creo que para nadie es un secreto lo que pasó con los falsos positivos. Entonces, evidentemente, pues eran personas de bajos recursos por lo general que querían mejores oportunidades de vida y pues como que terminaron inmersos en esta gran tragedia y como genocidio estatal. Sí. Lo que decía se ve en la película, muchos de estos chicos estaban muy entusiasmados por el trabajo, que eso también muestra pues que quieren hacer algo, o sea, quieren tener otro, les gustaría tener otro hábitus, quieren tener un capital social diferente, un capital económico diferente y se emocionaban por esta idea de tener un trabajo diferente y salir de ese lugar. O sea, también era como yo me quiero ir de el paraíso es una mierda, quiero salir de acá para... Suena chistoso. Suena chistoso, pero sí, era algo así. Y que finalmente, como están dentro de este nicho, no, pero dentro de esta estructura social y ese barrio específico y esa clase baja, pues todos pueden ser esas víctimas. Ahí sí no hay reparos entre que tú eres pilo o bueno, lo me intentaron. Pero los chicos que pedían la vacuna, los otros que eran muy trabajadores, o sea, juegan, obviamente, en estos contextos es muy fácil jugar con las necesidades de las personas o con los anhelos de todos ellos. Y ya. Ah, y había otra cosa esto es un paréntesis ahí que me parece fuerte, porque al comienzo de la película dan el contexto, dicen esto está basado en una historia real, claramente, y dicen alrededor de 1800 muchachos han muerto
en los falsos positivos. Dicen ahí, esto es del 2011. Y ahora sabemos que son más de 6.000 jóvenes que fueron falsos positivos. Entonces, no, pues muy heavy. En ese momento ya parecía un horror y cada vez, o sea, se suman más números y más historias terribles y este complot entre políticos y bueno, en fin. Pues, y las Fuerzas sí. Armadas y todo, entonces solo es muy heavy. Bueno saberlo ahora, que se han descubierto tantas cosas, pero igual muy difícil que eso pase. Sí, es terrible. Como pensar en que el Estado también es cómplice de todas esas cosas. Además que como lo mencionábamos hace un momento, todo pasó para el gobierno de este señor, en donde pues también ocurrió básicamente lo que les voy a hablar de la película que escogí para este tema, que es un documental llamado La Sierra, muy conocido. Ojalá lo hayan visto, si no lo han visto, está en YouTube. Sí, está re a disposición de ustedes. Está súper a disposición. Es un documental muy complicado, es de el 2005, de una directora que se llama Margarita Martínez y un señor que se llama Scott Dalton. Y ellos como que grabaron todo pues en este lugar llamado La Sierra, que estaba como con un conflicto cruzado, que era entre paramilitares y guerrilleros. Ajá. Este grupo paramilitar del que hacen parte los protagonistas, uno de ellos llamado Edison, que es como el que va contando casi toda la historia, o sea, igual hacen varias entrevistas, pero como que Edison es el que empieza con toda la historia, él es uno de los líderes del bloque Metro, que fue un grupo paramilitar muy importante en su momento en Medellín y en ese barrio, y que fue auspiciado por estas dos, o sea, este señor y su hermana. Obviamente tienen un montón de financiamiento de otras personas, por lo general ganaderos y eso, que es lo que pasa mucho en la historia paramilitar colombiana. Y digamos que este documental va contando la historia de estos pelados que están en este grupo paramilitar, cómo ellos entraron, todos son bastante jóvenes además. Demasiado. O sea, Edison tiene 23 años en ese momento. Me parece importante también mencionar que el documental fue grabado allá en 2003, solo un año, de hecho no ni siquiera un año, unos meses después de que ocurrió en la Comuna 13 la Operación Orión, que fue una operación muy brutal entre paramilitares y Estado, donde desaparecieron un montón de personas. Obviamente por esa época se dieron la masacre del Salado, o sea, por esa época se dieron un montón de vainas que los libros de historia del Centro de Memoria Histórica nos han mencionado, y pues muchos libros han mencionado como esto y muchas cosas, noticias y demás. Lo que pasa con estas personas, bueno, con estos jóvenes, específicamente con Edison, es que están muy felices de estar dentro de esta estructura paramilitar. Y me parece importante hablar de esto, y pues obviamente en relación con nuestro tema de hoy, porque ellos tienen lo mismo, como una estructura social muy, muy delimitada que hace que se desempeñen en esas cosas. Entonces, o sea, si ustedes recuerdan, si nosotros también recordamos, obviamente el momento del narcotráfico, específicamente en Medellín, hizo que se crearan estos tipos de empleos como los sicarios, como esta delincuencia tan común en Medellín. Y eso era como lo que ellos querían, o sea, era como el modo de vida que esperaban tener. En el caso de Edison fue eso, o sea, él contaba al principio, cuando le estaban entrevistando, que cuando tuvo por primera vez un arma en sus manos fue como, uff, no, esto era lo que yo estaba esperando, para eso estaba vivo, no sé qué. O sea, mejor dicho, después de esto ya me puedo morir. Y pues que obviamente cuando accionó una arma, o sea, mejor dicho, la cosa más indescriptible. Digamos que con estas condiciones tan delimitadas, tan estrictas dentro de todo, como estas formas tan estrechas en las que se les permite operar a las personas
de bajos recursos, que ellos igual son personas de bajos recursos, pues crean este nivel de aspiración en donde tener plata, al menos para las personas en esa época, era a través del sicariato, a través del narcotráfico, y en el caso de Edison y los otros chicos que entrevistan, es estar en un grupo paramilitar. Eso no solo les dio capital social, capital económico y capital simbólico, que digamos que en el capital simbólico el capital simbólico me importa mucho en este momento, dentro de esta película y dentro del hábitus de estas personas, porque definitivamente el grupo paramilitar les daba un prestigio. Entonces Edison no solo era como uno de los líderes del bloque Metro, sino que además era un man súper reconocido en el barrio, respetado, como que nadie se metía con él, y si se metían con él, pues obviamente eran como las personas que estaban en la oposición, como los guerrilleros. Que también me da mucha risa porque no solo tenía eso, sino además como, ¿cómo se le dice eso? Como harem, ¿es que se le dice? ¡Ah, sí! Dios, o sea, tenía 8 viejas. Sí, con todas tenía hijos. En ese momento del documental era como, es que sí, ella tiene 3 meses, esta otra tiene, ya casi lo tiene, esta hasta ahora está empezando, o sea, todas están barrigonas, o ya tienen unos chiquitas, niños, jóvenes, muy una chiquitas. niña de 14, 16, es tenaz. Y ya tenía un niño. Ya tenía uno más grandecito. O sea, sí. Como de 3 años, 2 años, ya más grandecito. Pero bueno, continúo. Entonces, pues, digamos que estos muchachos se mueven mucho dentro también de ese hábitus, que es como somos personas pobres y que tenemos que, pues sí, de nuevo, tener plata a través del sicariato y eso, porque no solo nos da plata, sino que además nos da prestigio, reconocimiento, y pues eso está chévere porque nos hace sentir bien. Que es lo que pasa pues con Edison, lo que pasa con Jesús también, aunque ellos después se empiezan a desarmar, que es cuando llega el momento de... se me olvidó cómo se llama eso. ¿Desmovilización? La desmovilización. Pues tienen que ver el documental, o sea, digamos que no es como que les voy a contar todo lo que pasa, pero digamos que es muy fuerte desde el principio porque, o sea, ahí no es spoiler de nada. El documental empieza mostrando a una persona muerta, a uno de estas, pues de estos hombres, muchachos, que está muerto por ahí. Sí, es como al lado de un puente, algo así. Y estás ya acostado. Sí, es una imagen muy fuerte, y pues llega como su pareja y que tiene también hijos y llora muchísimo. Entonces es como ver más o menos la forma en la que se desarrolla como esta dinámica social dentro de estos grupos, y ver que definitivamente su estructura social no les permite mucho más, sino eso. Y además ellos como que en algún punto dicen, vamos a morir jóvenes, o sea, ellos ya lo sabían. Y sí, cada vez que salen siempre tienen eso en la cabeza, y a sus parejas le dicen eso, o sea, dile a mi hijo, tal vez no lo pueda conocer, porque bueno, todos obviamente están embarazados y demás, y siempre tienen eso en la cabeza, como es posible que yo salga hoy pero no vuelva a verlos a ustedes y ya, pero bueno, no importa. Creo que es Jesús el que dice, pues a mí no me importa lo que pase, o sea, con mi ser, con tal de que mi hijo pues nazca y crezca y mi esposa esté bien. Pasa una cosa con uno de los relatos también, y es que ya hay un niño al que le mataron a su papá, ¿no? Y el niño tiene como unos 3, 4 años, algo así, es muy chiqui. Y la mamá habla con el niño y el niño dice, no, es que yo quiero crecer para matar a los que mataron a mi papá. Entonces, como que de nuevo, y es ¿no? muy El pequeño. hábitus, sí es muy pequeño, y pues obviamente todo este contexto determina lo que ese niño va a llegar a ser en el futuro, pues porque es lo que está viendo y lo que en un punto se avala como su comportamiento, porque es como, toma un arma de juguete, ve cómo los demás en el barrio se matan. Sí, es como una dinámica en la que se van sumergiendo, y pues ya no pueden salir de eso, sino que simplemente siguen ese mismo juego y crecen para seguir ese juego.
Sí, eso era lo que me parecía muy importante de este tema y de esas películas, de esa película y este documental, porque me parece que refleja muy bien lo que es el hábitus. Y si lo vemos en el hábitus de un estrato alto, pues lo que va a pasar obviamente es que heredas una compañía, heredas capital cultural, capital social, que te permite vivir de otra manera. O sea, y capital, bueno, la educación y todo, o sea, tiene un montón de factores que te hace como persona poder escoger tu vida y vivir mejor. Pero ¿qué pasa acá? Como lo que tú decías, y también a mí me sorprendió mucho el hijo del comandante Edison. Era un niño también, tiene como 2, 3 años. Y Edison con mucho orgullo también decía que al niño ya, que es que a él también le gustaban mucho las armas porque veía a su papá, que le gustaban mucho las motos, que le encantaba también todo ese mundo y el niño ahí como, sí, sí. O sea, tiene 3 años, 2 años. Es muy heavy que Sí. eso pase y son niños que viven ya en la guerra y están sumergidos en eso y es muy, o sea, lo que heredan es eso. Es como ese contexto y ya... Igual también está súper identificado, definida, determinada su manera de hablar, su manera de ser, su manera de pensar, su manera de habitar esos contextos. Desde tan pequeños me parece, igual que ellos todos eran como medio adolescentes, o sea, hasta ahora están llegando a la adultez. Y es que siempre se Y... han desenvuelto en el mismo contexto de violencia. Ujú, Entonces, pues es muy importante darse cuenta de eso, sí, que ese contexto sí los ha marcado desde el inicio, porque Edison decía como, no, yo desde pequeño, desde que tengo 16 años, yo quería tener armas y ya con esta edad, pues cuando logré coger mi primera arma, fue como la el momento locura. más feliz de mi vida. Que también es demasiado evidente eso del hábitos, porque el papá de él también era así, el papá de Edison. Solo que después se volvió como súper católico y ya se puso a trabajar en otras cosas, pero el papá de él también estuvo en sus inicios involucrado con este tipo de cosas y con droga, armas y bueno, toda la vuelta. Es importante mencionar que todas estas películas obviamente hablan mucho también de lo que somos como colombianos. No es que seamos lo único, esto es importante también recalcarlo, no somos solo violencia, pero es importante saberlo porque hay muchas personas que se han negado a que esto pase, o sea, es decir, y no A se han negado reconocer como esa simplemente, historia. exacto, sino a reconocer. Es como, no, los falsos positivos nunca pasaron, o no, la operación Orión eso es falso, todo es un montaje. No es un montaje. Hay muchas víctimas vivas y muertas que son como la prueba fehaciente de que todo esto ha pasado. Y es importante verlo precisamente por eso, para no negarnos, para reconocer nuestra historia y porque precisamente conocer nuestra historia debería ser el primer paso para no repetirla. Entonces, esto es un poco lo que es el cine colombiano. Hay muchas personas también que se niegan a decir, ay, no, no quiero ver cine colombiano porque es que hay solo lo mismo de siempre, todo es violencia, entonces es lo que hay porque pues es lo que hemos vivido, pero no es el único cine que hay y yo creo que sí es importante acercarse a esas nuevas narrativas que no son solo de la Sí. violencia, pero también es importante aceptar y abrazar la realidad colombiana que es nosotros crecimos de la violencia y hay que ir hacia otro lado en este momento que es lo que debería pasar, porque si nosotros no reconocemos eso, pues vamos a seguir haciendo lo mismo de toda la vida y van a seguir muertos y va a seguir la violencia y simplemente se va a repetir la misma historia una y otra vez. Ahora que dices eso, pienso en algo que también habla Bourdieu, de cómo se legitiman algunos gustos y, sí, básicamente como algunos gustos dependiendo de la clase. Entonces, está muy bien que hasta el día de hoy Hollywood y hoy las grandes industrias sigan sacando películas del Holocausto, por ejemplo. Pero entonces está muy terrible que el cine colombiano siga hablando de violencia y de hechos históricos que han marcado nuestra vida, o sea, que los falsos positivos siguen marcando nuestra historia, o sea, es un evento histórico triste, pero pues ha sido como muy magno en nuestra vida. No, Y entonces de eso no se puede hablar, pero del holocausto podemos seguir hablando. sí, ¿Por es qué? como, y eso sí está mal. Sí. ¿Cómo, o sea, cómo podemos
empatizar, o sea, está bien que empaticemos evidentemente con todas esas personas y esas víctimas, pero es que cómo es posible que seamos capaces de empatizar con esas personas que están tan lejos y fueron en un momento histórico mucho más atrás que el nuestro y con nuestra propia gente no podamos empatizar, con personas que son Sí. como nosotros, que pueden haber vivido cerca a nosotros también. Y que igual son personas de nuestro contexto, son personas de verdad más cercanas a nosotros. Entonces como que eso es muy curioso porque es como, entonces Hollywood sí puede seguir haciéndolo porque es Hollywood. Ah, pero como somos Colombia, Nosotros no. no. Sí, entonces porque somos pobres no se puede. Es como no. No, es como tenemos que aprender a, como Alemania un poco, Alemania sí que está mucho en esa vaina de repetir y repetirse y repetirse, esto no puede volver a pasar, esto no puede volver a pasar. Eso trae otras cosas que Sí. no voy a traer a colación en este momento, pero ese ejercicio de repetirse tantas veces de esto no puede volver a pasar y recordar lo que pasó en el Holocausto es lo que ha hecho que pues tengan unas políticas Sí, determinadas alrededor pues, de este evento. Y bueno, con esto terminamos. Nos pareció que fue un tema chévere, interesante. Ustedes cuéntenos qué opinan de todo esto, qué otras películas colombianas creen que podrían entrar como a este tema, desde el hábitus y demás. Qué otros temas les gustaría que hablemos también. Y bueno, síganos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas Hasta ahí. gracias, síganos, adiós.